¿Cómo les va? Saludos para usted que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube Aula Bíblica. Bien, estamos estudiando hermenéutica y es la lección número 9. De tal forma que prepárese para poder estudiar. Bien, tenemos la clasificación de las figuras literarias, ¿verdad? Este gráfico es muy valioso para que usted lo pueda copiar, lo pueda repasar de una forma muy tranquila. ¿Qué son las figuras literarias? Bien, las figuras literarias son una forma de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino figurado. Una forma, una manera, entonces, de expresar una idea a través de un lenguaje no literal, sino figurativamente. Aquí les muestro 4 clases de figuras literarias. Vamos a considerar 4. En la siguiente lección vamos a estudiar 2 últimas clases de esas figuras. Bien, tenemos en primer término la figura de comparación. Dentro de esta figura encontramos el símil y la metáfora, ¿correcto? El símil, ¿qué es un símil? Lleva la conjunción, por ejemplo, semejante, como, y para ello quiero que abra su Biblia en Jeremías. Vamos a ejemplificar, hay una serie de textos bíblicos que ahí usted lo puede apuntar y lo puede repasar y estudiar. Jeremías capítulo 23, vamos a leer el versículo 29. Bien, ¿no es mi palabra como fuego?, pregunta el profeta mayor Jeremías. Dice Jehová, ¿y como martillo que quebranta la piedra? Tenemos ahí un símil, porque aparece la conjunción como. ¿No es mi palabra semejante o parecida o como fuego? ¿Verdad? Y además, como martillo que quebranta la piedra. Usted puede subrayar ahí con su bolígrafo o un plumón la conjunción como, ¿verdad?, que aparece en este versículo. También vamos a leer en Job 30, versículo 19. Job capítulo 30, en el versículo 19. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Está hablando ahí Job, quien se lamentó de la tribulación que estaba siendo sometido. Dice, y soy semejante. Ahí subraya la conjunción, semejante. Esto habla ciertamente de un símil. También tiene ahí las referencias en el Salmo 42.1, donde el rey David dice, como el siervo. La conjunción como el siervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? También puede apuntar Lucas 18:17, Éxodo capítulo 24, versículo 10. Bien, en segundo término tenemos la metáfora. La metáfora se usa, consiste en que se usa o se emplea una palabra en lugar de otra. No tiene conjunción como el símil, es distinto, pero es algo parecido, la metáfora. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 71. Busquemos Salmos 71, versículo 3. Salmos 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio. Ahí está. A donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿No está diciendo ahí el salmista que eres como o semejante, ¿cierto? Está hablando de Dios como una roca de refugio, sino él afirma, sé para mí una roca de refugio. No está la conjunción como, sino la metáfora, ¿cierto? El hecho de que él emplea una palabra que reemplaza a la otra. Refugio o roca de refugio, y luego dice mi roca y mi fortaleza. También podemos leer
Por ejemplo, en Juan 6:35, ahí tiene usted la pizarra, la cita bíblica. Juan capítulo 10, versículo 9, apúntelo. Juan 14:6, bien conocido, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Mateo 5:14. Tenemos, en segundo lugar, otra clase de figura literaria, de dicción. Una figura de dicción. Tenemos dos clases o dos tipos. Uno, hipérbole, y un pleonasmo. ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración o exceso para impresionar. Una exageración, la hipérbole. Y para ello busquemos, por ejemplo, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 1. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 28. Deuteronomio 1:28. Leemos: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Está exagerando, ¿cierto? Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Este fue el enfoque, la óptica de los espías que estaban amedrentados, y ellos consideraban que el pueblo era mayor y más alto que ellos, pero ellos pronunciaron una hipérbole. También vamos a buscar, por ejemplo, Mateo 7:3. Mateo capítulo 7, busquemos en el versículo 3, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús, pregunta. Está hablando de, indudablemente, una hipérbole, una exageración, un exceso en este lenguaje. Luego tenemos el pleonasmo que emplea la redundancia dando énfasis al concepto. Emplea la redundancia, enfatiza. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 66, versículo 14. Nótese lo que nos dice ahí el Salmo 66 en el versículo 14. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Nótese bien cómo el salmista está dando una redundancia a sus palabras. ¿Por qué? Porque él reitera esta hilación del pensamiento. Pronunciaron mis labios, luego, y habló mi boca. Está ahí relacionando, y se produce hoy un pleonasmo, una redundancia en este lenguaje, una figura literaria, ciertamente. También puede usted copiar 1 Juan 1:1. Luego tenemos, en tercer lugar, la figura de relación. Figura de relación. Y hay dos tipos: sinécdoque y metonimia. La sinécdoque es cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Interesante. Y para ello quiero que busquemos en Isaías capítulo 1, versículo 22. Isaías 1:22. ¿Lo tiene? Dice: tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tu plata está hablando del dinero, y vino habla de provisión. Eso es la sinécdoque, donde se expresa que se suplanta, mejor dicho, la palabra, ¿no? Plata es un término genérico que envuelve dinero, ¿cierto? También en Mateo capítulo 6, busquemos Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién lo dijo? Jesús, como parte de su oración del Padre Nuestro, esta oración modelo. El pan nuestro de cada día. Está hablando de la provisión material, ¿cierto? El sustento diario. Esa es una sinécdoque. También puede apuntar ahí Génesis 6:12, Marcos 7:10.
La metonimia designa una cosa con el nombre de otra relacionada con ella. La metonimia, a diferencia de la sinécdoque, designa una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, vamos a leer Job capítulo 15, Job 15, versículo 10. Busquemos. Job 15, 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Cabezas canas. Aquí se habla de vejez. Las canas designa pues la vejez, ¿cierto? Luego tenemos, busquemos Lucas 16. Vamos a Lucas o Génesis. Génesis capítulo 25. A ver, vamos al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 25, en el versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Aquí está hablando de Jacob y de Saúl. 2 naciones, 2 pueblos. Bien. Y en cuarto lugar tenemos otra figura de índole personal. Y hay 2 tipos. La personificación, o también llamado la prosopopeya, y el apóstrofe. ¿Qué es la personificación? Es atribuir características o acciones propias de personas a cosas. Para muestra un botón, usted puede leer ahí el Salmo 35:10, por ejemplo. Salmos, para no extendernos, Salmos 35, versículo 10. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Mis huesos. Está hablando de atribuir características como si fuera una persona a los huesos, que es un objeto pues inanimado, ¿cierto? También podemos leer en el Salmo 114. Vamos al Salmo 114. Vamos a revisar el Salmo 114 y vamos a leer los versículos 3 y 4. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. Mire, cómo estos versículos ejemplifican de la mejor forma lo que es esta figura literaria de índole personal, que es la prosopopeya o la personificación, ¿verdad? También usted puede ahí copiar 1 Corintios 12, 15, 16, Isaías 55, 12, Habacuc 3, 10. El apóstrofe. El apóstrofe es la interrupción del discurso para dirigirse a otra persona o cosa personificada. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, en el versículo 55, habla de un apóstrofe. Primero emplea esta figura literaria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está personificando la muerte como un aguijón. ¿Dónde oh sepulcro, tu victoria? Un apóstrofe, ¿cierto? Está personificando, reitero, a la muerte. Bien, ahora sí, vamos a estar preparados este otro esquema. Bien, aquí lo tiene usted. La naturaleza corpórea, espiritual, divina. ¿Recuerda usted la tarea? A ver, ¿cuánto hicieron la tarea? La pregunta era: ¿Dios es espíritu o tiene corporidad? ¿Qué cree usted? Bien, veamos. Dios. El tetragramatón hebreo, la palabra tetra es 4 y grama, letra. El tetragramatón, entonces, son las 4 letras o consonantes del nombre de Dios. Tenemos aquí el original hebreo y la transliteración, YHWH, ¿cierto? La palabra Dios en el hebreo es El o Elohim. Aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Dios es Elohim,
significa dioses, es un plural majestático, y el poderoso fuerte. En el griego es la palabra theos, en el griego, que tenemos el significado, como se escribió, y la transliteración. Y parece en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, theos, Dios. Dios es espíritu. Entender a Dios desde un concepto humano, evidentemente, resulta muy complicado. Dios es excelso y Él sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento de su naturaleza. Pero la Biblia nos proporciona la revelación de Dios. Amén. Dios es un ser espiritual, en primer término. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, es un ser espiritual, cuando estuvo hablando con la mujer samaritana, ¿lo recuerda usted? Pero Dios también tiene un cuerpo celestial. Y esto lo podemos entender cuando leemos 1 Corintios 15, 44, 49, donde Pablo se explaya en cuanto al tema de la resurrección. Y por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, bien, en el versículo 44. Leemos: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nótese bien. Vamos a leer el versículo 48. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay cuerpos celestiales. Los ángeles tienen cuerpos evidentemente celestiales. Jesús, en su resurrección, Él está a la diestra del Padre, tiene un cuerpo glorificado, incorruptible, celestial. Bien. Luego, Dios tiene un trono, por supuesto. Isaías 6.1, cuando el profeta mayor vislumbra de forma sublime la gloria, el esplendor del Señor. Vamos a leerlo. Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo una visión portentosa y vio al Señor sentado en su trono. También usted puede leer Apocalipsis 4, versículo 2, 3, Daniel 7, 9, 10, Primera de Reyes 22, 19. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 8? Mateo 5, 8. Leamos. Bienaventurados, inmensamente felices, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa? Verán a Dios. Los de limpio corazón lo van a ver. Veremos a Dios. La pregunta está para usted. Por supuesto, usted puede tener su propia línea de interpretación, su propia línea hermenéutica, la naturaleza corpórea, espiritual, divina. Bendiciones y hasta la próxima.